La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Soy Dante Alighieri, poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida, a los 35 años, tuve una visión maravillosa, única, increíble. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del camino verdadero. Ningún sendero podía conducirme entre la espesura, ninguna luz brillaba entre la oscura maleza. Estaba sin dirección. Realmente no sabía cómo, ni para qué lado moverme. Ay, si supieras qué terrible es haberse extraviado, sin guía. Realmente estaba desorientado. Cada vez que relato este momento de mi visión, siento la misma sensación de estremecimiento. Era tan real. Ah, y qué penoso y difícil se me hace afirmar cuán duro, áspero y espeso era este terrible bosque. Su solo recuerdo renueva todos mis temores. Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Me trasladaba ciego, de aquí para allá. Algún camino debía conducirme hacia la luz, pero no. Mientras caminaba, las ramas de los árboles golpeaban mi cara, me arañaban las manos, fuertes raíces se enredaban en mis pies, haciéndome caer. Agudas espinas me atravesaban la carne. Agotado, exhausto, pude llegar al otro extremo del bosque. El sol se había levantado, sus rayos bajaban hacia la colina. Me hallaba justo a los pies de esta montaña. El sol iluminaba todo a mi alrededor. ¡Qué dicha que sentí! La luz era una caricia luego de haber pasado toda la noche en el terrible bosque. Temblé nuevamente, tan solo al recordar los terrores de la selva oscura. Mas el sol brillaba, y su luz renovaba las esperanzas en mi corazón. Tras descansar de los dolores y la fatiga de la noche, me propuse ascender la colina. Desgraciadamente, tras ascender un poco, noté que las dificultades no habían terminado. Una enorme pantera, feroz, rugiente, hambrienta, cerraba mi paso. Me eché hacia atrás, asustado, pero algo me hizo recobrar el ánimo, y era el aire de primavera, fresco, cálido, que llenaba mis pulmones. Junto a la luz del sol que iluminaba el firmamento, me daban fuerza para hacerle frente a la bestia salvaje. Avancé hacia ella, pero el temor nuevamente me invadía. Un león gigantesco se acercaba hasta mí, con la cabeza levantada. Tenía un terrible aspecto. Todo temblaba a su alrededor. Ahora sí, no sabía cómo reaccionar, pero todo se puso peor. Perdí las esperanzas de salir con vida de allí, cuando, por el único camino posible, una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. Tan flaca estaba. Obviamente, en cuestión de segundos, mi carne sería disputada por las bestias. No tenía escapatoria. Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente. De este modo, me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque. Allí, ya no penetraba la luz del sol. Estaba, por desgracia, en el corazón del negro bosque. Las bestias no me quitaban los ojos de encima. Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje.
quien quiera que seas, por favor, ten piedad de mí. Grité con todas mis fuerzas. Mi voz se escuchaba quebrada. La sombra, sin contestar, volvió a avanzar. Un claro le iluminó el rostro. Fue grande mi sorpresa y mi alivio. Realmente era una visita inesperada. La extraña sombra era nada más ni nada menos que Virgilio, el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué: «Sé mi guía, llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina». Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación, llamado purgatorio. Allí moraban aquellos que habían pecado, pero se arrepintieron de sus culpas. Sus almas eran purificadas para lograr la ascensión a los cielos. Finalmente, el cielo mismo me esperaba con toda su gloria. Pero Virgilio ya no sería mi guía. Otro espíritu me estaría esperando. Beatriz. Al oír este nombre, una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos como zafiros adornaban su mirada. La conocí de niño, a los 9 años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. Ay, si supieran cuánto la he llorado. Hasta hoy, de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora, el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí, tembloroso. Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva.
Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor. Pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás, y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio. Comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente. Supo explicarme que mis temores eran normales y me contó del por qué estaba allí a mi lado. Se hallaba él en el limbo, región donde se dirigen las almas que ni se salvan ni se condenan. Allí escuchó la voz de una mujer joven. Era Beatriz. Ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. ¿Qué temor debía sentir, pues? Seguí a mi maestro tras un largo camino profundo y solitario. Al poco tiempo nos hallamos ante un enorme y oscuro portal. En él había una inscripción grabada. Con esfuerzo pude leer: es por mí que penetras en la ciudad del llanto. Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Esta era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar ese portal. Sin embargo, la mirada de mi maestro era noble y bondadosa. Comprendió nuevamente mis miedos y tomó mi mano con firmeza. Atravesamos el umbral. Al instante llegaron hasta mi oído una infinidad de suspiros, quejas y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma. No pude contener el llanto. Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno. Una multitud de espíritus se nos acercaron. Estaban desesperadas. Hablaban miles de idiomas. Decían cosas terribles, con voces roncas, acentos de cólera. Este tumulto rondaba eternamente por aquel espacio. Parecían perseguir en vano una bandera. Virgilio habló. Estas almas eran aquellos indiferentes que pasaron los años de su vida cuidándose a sí mismos. Eran los perezosos, los indolentes, que no se inclinaron ni al mal ni al bien. Comprendí entonces qué significaba la bandera. En su inútil vida, aquellas almas siempre corrieron de un lado para el otro, sin un plan y en busca de objetos indeterminados. No pude evitar sentir desprecio por estos espíritus tibios. Entonces, reconocí a una de las almas. Era el Papa Celestino V. En el mundo terrenal no cumplió con los deberes que su cargo le asignaba. Llevó una vida perezosa. Ahora
lo pagaría eternamente. Pero Virgilio no quería que me entretuviese en la entrada. El recorrido era largo. Atravesamos una multitud de espíritus. Llegamos a la orilla de un río. Era el gran Aqueronte. Otra multitud de almas esperaba con ansiedad la llegada del barco. Una barca se acercó entonces hasta la orilla. La barca estaba conducida por un anciano de cabello y barba blancos. Se llamaba Caronte. Su obligación consistía en conducir eternamente a las almas. Una y otra vez, la barca iba de un extremo al otro del río. La presencia del barquero perturbó sobremanera a las almas. Caronte se burlaba de ellas. Les gritaba maliciosamente crueles palabras. Decía que los llevaría a una tierra de la cual nunca iban a volver. Jamás verían nuevamente la luz del sol. En adelante, la oscuridad los envolvería para siempre. Estas almas miserables entraban temblando al bote. Caronte vio que yo aún no estaba muerto. Esto lo hizo encolerizarse. Ahora el anciano se negaba a trasladarme. Mas el gran poeta habló con él. Le hizo entender que era un designio divino el que yo realice el peregrinaje. Finalmente aceptó. Virgilio me explicó que nunca un mortal había cruzado el Aqueronte. De allí derivaba la reacción del barquero. Mientras viajaba en el bote, pude apreciar grandes tormentas rojizas en ese extraño firmamento oscuro. Uno de ellos fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca. Estuve sumido en un profundo sueño. No sé lo que ocurrió en el trayecto. Pero al despertar, ya no estaba en la barca. Ahora me encontraba junto a un profundo abismo. Virgilio me dijo dónde estábamos. Estas tierras que bordeaban el infierno eran el limbo, el hogar de mi maestro, donde él reside eternamente. El infierno es un abismo inmenso. Está dividido en círculos, y en cada uno de ellos se purgan los pecados. El primer círculo era justamente el limbo. En él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero al no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces vi a 4 sombras que avanzaban hacia mí. En sus rostros no había alegría ni tristeza. Una suave luz resplandeció, iluminándolos. Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. Estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos
y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles, al rey turco Saladino, grandes